Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. Oye, me sentí como en películas. Hola a todos, así como en caricaturas para niños, ¿no? Esta entrada fue distinta. Sí. Es lo padre de los en vivos luego que no hay oportunidad de editar y sale todo como más natural, ¿no? Pero bueno. Bienvenidos barrocos a un episodio más de Tertulias Gastronómicas. Nos da muchísimo gusto de estar haciendo en vivo el día de hoy. Ya no habíamos tenido oportunidad de hacerlo. Acuérdense que les decimos que no siempre vamos a poder estar en vivo, pero que vamos a hacer lo posible porque se logre la mayoría de las ocasiones. Muchísimas gracias a los que se van a ir conectando y a los que con el paso de los minutos se vayan integrando. Ya saben que vamos leyendo por ahí también sus mensajitos, lo que nos quieran decir, alguna opinión que tengan con respecto al episodio, pues bienvenida. Ya saben que nos encanta comunicarnos con ustedes. ¿Cómo estás, amiga? Bien, ¿y tú? Bien, amiga. Todavía como que no salgo muy bien de la enfermedad, pero aquí andamos, claro que sí. Ahora sí me pegó, amiga, no manches. Ah, sí me pegó la vez pasada, ¿te acuerdas? Sí. Duré como 3 semanas enferma. Caray. Pero es que estas últimas gripas sí están... Fíjate que siento que son los bichillos como que ya vienen más fuertes, ¿no? Bien preparados. Sí, se comieron su Cerelac y sus vitaminas. Pues que uno anda en la locura, entonces pues más fácil que te pegue. Sí, eso es cierto, así que pero cuídense, barrocos. Sí, no, y de todas maneras, amiga. Es tertulias. Sí, y de todas maneras ahí andamos, o sea, sabemos que está la responsabilidad y como nos inculcaron de niñas, ¿no? Que me esté muriendo, aquí estoy, aquí estamos, los árboles. Es correcto. Muy bien, pues el episodio del día de hoy, como ya lo vieron en el banner, que mis disculpas, lo subí hasta el día de hoy, pero la verdad es que estuve llena de actividades y no lo pude hacer, pero nuestros seguidores que están bien ahí al pie del cañón, luego vieron like. Que lo subí y todo. Híjole, de lo que vas a platicar el día de hoy, yo creo que es de mis productos favoritos en cuestión de alimentación. Ajá. La verdad es que voy a moverle tanto aquí, amiga, porque de repente como que siento que se escucha algo. Ya empezó copy. Sí, ya. ¿Ves? Te digo que es a propósito. Pues justo cuando iniciamos, sí, ¿no? Qué barbaridad. Y con el Arqui estuvo mal. No, yo creo que sí, dice, voy a opinar, ¿por qué quiero no que me salga. Meten ahí? Allá están hablando de comida, ¿por qué no estoy adentro? Sí, ¿no? Yo creo que tu mascotilla trae algo ahí en contra de Oye, pero antes nosotros. de que inicies, tienes que invitar antes de que empecemos con nuestra verborrea. Porque si no, ya nos vamos derechito, como hilo de media. Como Gordon Tobogán. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales, les recordamos que nos ranqueen, que compartan nuestro contenido, que comenten. En todos lados nos van a encontrar como Tertulias Gastronómicas el podcast. Estamos en Facebook, Instagram, en el YouTube, tenemos TikTok. Y tenemos contenido especial en Patreon. Entonces, échenos la mano, apóyennos, suscribiéndose al canal y compartiendo nuestro contenido. Y denle like, porque sí se meten y todo, pero no le dan like. Entonces, sí, ¿qué onda, oigan? No sean así, no así sean es, gachos. no les cuesta nada, efectivamente. Bien, retomando, les decía yo que es un producto que últimamente lo han satanizado mucho, hay mucho movimiento naturista o natural o como le quieran llamar, que pues de repente le echa mucha crema a sus tacos. Sí, no, pero aparte como que lo están satanizando mucho, o sea, te dicen que es malo, que que tiene ciertas cosas que no son buenas, ¿qué producto que bla, no bla, ha bla, pasado bla. por ahí? Ciertamente. Sin embargo, sí creo que es de las cosas más deliciosas que puede uno comer. Hola, bienvenidos, coméntenos, ¿quién está llegando? Porque vemos nada más ojitos, pero no sí, sabemos pero comenten quiénes son. Para saludarlos. Así es. Y por ejemplo, en temas de dietas de muchos nutriólogos, por ejemplo, te dicen, lo primero que te quitan es eso, ¿no? Otras cosas también, pero es de lo primero que se te va, ¿no? Y yo me acuerdo que siempre a mi nutrióloga yo le decía, a mí me puedes quitar lo que tú quieras, menos lo que quieras, menos eso. No puedo, o sea, yo de verdad no puedo. Y bueno, ¿ya adivinaron qué es? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del señor queso. Eso. Del señor queso que ahorita yo creo que lo vas a platicar, que es relativamente nuevo en nuestra cultura, en lo que es América, que es más viejo en el viejo continente, o sea, allá tiene mucho más tiempo que se consume.
y que es tan emblemático para algunas culturas, ¿no? Como por ejemplo la francesa, que sí es como muy importante para su plato del comer, para ellos es muy importante. Hay una película que se llama Boxtrolls, no sé si la has visto. Maestra Lulú, bienvenida. Hola. Qué milagrazo. La maestra Lulú Leiva. Sí, mírala. La conozco de la Ciudad de México, bienvenida, Bienvenida. Qué gusto. No sé si has visto la película de Boxtrolls, ¿no la has visto? Está buenísima, no sé si tienen oportunidad de verla, está en Amazon Prime, pero está o sea, hay que hacer una suscripción en Amazon Prime, en Universal me parece, ahí está la película. Está buenísima porque se trata, la trama principal una de las tramas principales es precisamente que una persona de la película quiere pertenecer a un grupo selecto de personas importantes de un pueblito, porque se juntan así todos los días a degustar quesos. Están en Francia, pero así tienen el montón así de quesos diferentes y los están probando así, se los están comiendo y dicen, ¿no? Está haciendo como una cata de quesos, ¿no? Tiene un sabor tal y está añejado y huele a tanto y no sé qué, ¿no? Y el personaje, el malo de la película quiere pertenecer a ese grupo, pero es alérgico al queso. Es como la de Rachel, cuando que no fuma, ¿no? Y que la excluyen de las juntas, que ahí se decía. Pues sí, efectivamente, algo así. Hola, Carlos, bienvenidos. Hola, Carlos, bienvenidos. ¿Qué dice? Es del estudio Laika, muy buenas sus películas. Ay, sí, son buenísimas. A mí me fascinan, a mi hijo también, y nos costó mucho encontrarla, la verdad es que sí andábamos, porque también andábamos buscando la de Coraline, y no la encontrábamos, y justo la encontramos ahí en la cuenta que les digo de Universal, ahí está. Entonces, creo que cuesta como la suscripción 49 pesos al mes, y se pueden, les va el tip, ¿no? Pueden... Pareces vendedora de plataformas, sí, amiga. Amazon, patrocínanos, Amazon Prime. Te dan una semana gratis, entonces, digo, no hay mucho contenido en Universal. Varias, todas las que quieran ver y ya. Exacto, y le pones que te den tu semana gratis, y ya después, cancelas la suscripción y ya no te cobran absolutamente nada. Muy bien. Buenas noches, doña Lilia, ¿cómo está? ¿Ya terminó el arque de lavar los trastes? ¿Ya se puede sentar a escuchar nuestro episodio? Algo escribió también Carlos. Sí, dice, los jefes de los sombreros blancos degustando los mejores quesos. Ya ves, él sí vio la película. Sí, claro. Ay, gracias, Carlos, que sí me haces la segunda. Sí, igual un día de estos que hagamos la gastronomía en el cine la podemos reseñar, esa de Boxtrolls. Bien, bueno, ahora sí, amiga, pues date. Pues a ver, dígame, ¿a quién no le gusta el queso? Levante a los que son alérgicos a la lactosa. Son muy raros. Ay, voy a desmitificar ahí varias cosas. Sí, sí. Este episodio para mucho, como siempre lo digo, ¿no? Porque hay varias perspectivas para estudiar el queso. El día de hoy nos vamos a centrar en lo que es la historia del queso, ¿no? La historia general. Pero efectivamente, como dices, Viri, hay ciertas culturas en donde el queso es un protagonista importante. Y por supuesto, pues tendrán su programa aparte, ¿no? Hablaremos más adelante en el tema de Francia, solo un tema. Sí, es que se abarca. Un solo renglón. Se abarca una licenciatura. Para dar pie a otro capítulo que será de ellos, que también ya tengo rato preparando. Pero, pues está enorme, ¿no? La información para Francia y para Bélgica, ¿no? Como dos de los países que más consumen justamente diferentes tipos de queso. Pero, eso... ¿A quién no le gusta el queso? Diría yo, sería la primera pregunta. Es muy raro encontrar una persona que te diga que no le gusta el queso. Bueno, nosotros tenemos una amiga que no lo come, que cuando nos dijo, es correcto. Te mandamos muchos saludos, Alex, así es. Pero bueno, es raro, ¿no? Pero aún así, o sea, entiendo que no a todo mundo le gusta el queso, aún así son muy raros, o sea, son contados sobre, yo creo, cientos de personas, ni siquiera sobre decenas o docenas, centenas, no sobre cientos. No tengo la estadística, no la he consultado, pero es muy raro encontrar personas que te digan, a mí no me gusta el queso, y ninguno, o sea... A lo mejor te pueden decir, no, estos que apestan a patitas. Ajá. No. Pero al menos, por ejemplo... Pero todos es muy raro. Sí. Y, por ejemplo, aquí en nuestro país, sí, también el queso Oaxaca, por ejemplo, es raro el que
no le gusta, ¿no? No se lo come así con hasta solito, ¿no? Con Ajá. tortillita de harina, una buena salsita molcajeteada. Ya me dio hambre, amiga. Entonces, efectivamente, ¿no? Este ingrediente es muy versátil y la mayor parte de la gente lo ha adoptado. De hecho, tan importante ya para nuestra cultura, a pesar de no haber nacido, ni ser oriundo de aquí. nativo de aquí, ajá. Exactamente. Sí, se me cruzaron los cables entre nativo y es que quisiste, ajá, sí. Entonces, es correcto. Se formó una nueva palabra, claro. Pero me entendieron, que es lo importante. Sí. Es correcto, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar esta trayectoria tan interesante del queso y quiero platicarles que los primeros granjeros que domesticaron cabras, porque obviamente para entender el queso hay que entender de dónde parte el queso, ¿no? Uh-huh. Porque finalmente es algo que surge por esta primera razón, ¿no? Los primeros ganados que el hombre comenzó a domesticar, se dice que probablemente fueron por su carne, pero que no tuvo que haber pasado mucho tiempo para que se dieran cuenta, sobre todo obviamente en el tema de las hembras, que cuando tenían sus críos, pues producían leche, ¿no? O sea, ¿me estás diciendo que el queso viene de la leche de un animal? Sí. Es que ya ves que hay un montón de gente en TikTok. Sí, que dice la leche, que nunca se habían enterado que la leche venía de una vaca viva. No falta, y eso está muy mal, ¿no? Que ya pensaban que ya así nacía en el cartón. ¿De dónde vienen los sí, qué barbaridad. Hay niños que no saben, No. No. Hay un chef que sigo mucho que me encanta, que es Jamie Oliver. Uh-huh. Y él, por ejemplo, realizó todo unos episodios relacionados, no tienen que ver con la leche, pero sí con la cultura, uh-huh, que me gustaron mucho porque justamente hizo una comparación entre los niños ingleses, de donde él viene, uh-huh, y los niños italianos. Y entonces cuando entraba a un aula y llegaba con berenjenas, con ajos, con cebollas y todo, y se los presentaba a los niños y les preguntaba a los niños ingleses que de dónde venían y qué eran, del no súper. sabían, ni siquiera sabían qué eran. O sea, les presentaba una berenjena y no sabían qué era. ¿Cómo crees? Decían manzana o cualquier otra cosa. Okay. Y en cambio los italianos, pues les decían que era berenjena, que se sembraba en tal lugar, uh-huh, que era de tal temporada, o sea, que culturalmente hablando, sí, y en el tema, obviamente ahí ves cómo es esta cuestión gastronómica tan importante para los italianos, ¿no? Uh-huh. El que estos saberes se sigan transmitiendo de generación en generación desde niños. Uh-huh. Los niños entran al campo, pasan por la vida rural, sí, ayudan en la cocina, claro. Exactamente, entonces entienden de qué les están hablando, aunque el producto ya venga semiprocesado, ¿no? Sí, claro. Pero saben lo que es una berenjena, en cambio los ingleses no. Ojalá que no pase eso, por favor, con nuestros niños en México, aunque en las ciudades sí hemos visto, en la parte hemos de la ciudad sí es más común, sí. Sí, así es. Pero bueno, regresando, quiero platicarles que los estudiosos nos cuentan que los primeros rebaños en ser domesticados fueron animales pequeños, fueron las cabras y las ovejas. Uh-huh. Y que esto sucedió alrededor de 11,000 años. Uh-huh. Esto se dio en el suroeste de Asia, es decir, en lo que hoy conforma este creciente fértil del que hablamos cuando hablamos de la historia del pan, uh-huh, detrás las huellas del pan, por Irán, Irak, ¿no? Uh-huh. En lo que fue esta cultura después que surgió de Mesopotamia, uh-huh, para que más o menos se ubiquen en un mapa, ¿no? Mientras que los bovinos, que son el ganado ya un poquito más grande, comenzaron a domesticarse hace 8,000 años, más o menos. ¿Sí? Estos en Europa, en África y en el centro de Asia. Uh-huh. Y se sugiere que casi enseguida, después de obviamente entender que la carne pues era algo que nos nutría, pues empiezan a entender que la leche también es el segundo motivo por el cual no van a sacrificar al animal, uh-huh, y lo van a dejar vivir, lo van a nutrir también para que nos dé leche, uh-huh, ¿no? Y enseguida de la leche pues suceden otros saberes que son bien interesantes, que es justamente lo que vamos a ir aprendiendo hoy, porque no tuvo que pasar mucho tiempo para que ellos descubrieran que de la leche podían sacar mantequilla y yogurt, que fueron muy probablemente los primeros subproductos seguramente que se sacaron de la leche, sí, y vamos a platicar en unos momentos más por qué, uh-huh, ¿sale? Pero bueno, otra cosa también bien interesante es conocer los animales que producen leche que ocupa los humanos, uh-huh, para consumirla, porque no obviamente todo mamífero produce leche. Sí. Pero no todos los mamíferos, no toda la leche de los mamíferos la ocupamos nosotros. Me acordé de la leche de tejón de animal, ¿no? De la película. Sí, su caja de leche de tejón. Bueno, entonces, entre esos animales, pues está
todo lo que son el ganado vacuno, o sea, la res, los yaks, que son los que tienen pelo, los camellos, que ya hemos hablado del sí, camello, que también eso está, aquí pues obviamente como nosotros no lo tenemos, pues se nos hace súper raro, no, leche de camello, pero en las zonas de donde son oriundos, donde hay más especímenes, pues sí la consumen y bastante. Es correcto. El búfalo, que mucha gente no sabe, ¿no? Pero también, de hecho, los italianos hacían tradicionalmente de la búfala justamente quesos, ¿no? Sí. Y están, por supuesto, la cabra y la oveja, como ya dije, que fueron los primeros, que justamente fueron los que se domesticaron. Entonces, hay indicios de que las primeras ordeñas que se realizaron se hicieron con pieles o estómago de animales. Eso va a derivar en otro tema bien interesante, en un descubrimiento que va a suceder, ¿no? Ellos sin querer van a descubrir que justamente por ese estómago va a suceder algo bien extraordinario a la leche, ¿no? Si pasaba como tiempo en ella. Y entonces existen, por ejemplo, unos tamices de arcilla en el norte de Europa con 7,000 años de antigüedad, que se ocuparon muy probablemente para filtrar justamente la leche y dejar que estos cuajos se fueran como quedando en estos, como que los pudieran como conglomerar, juntar, sí, exactamente. Sí. También existen pinturas rupestres en el Sahara con escenas ordeñando y tumbas egipcias que tienen una datación de 4,300 años de antigüedad, con lo que se supone son restos de queso. Entonces, fíjense qué tan antiguo es esta cuestión de comer queso. Sí. Pero lo más interesante no es solo comerlo, sino el tema de la fabricación, ya que la leche, pues obviamente es un producto derivado de, en este caso, por ejemplo, estos animales de los que estamos hablando, que se ordeñan. Sin embargo, el queso está considerado como una artesanía, porque tiene que pasar por distintos procesos que promueve el hombre, y que si no lo hiciera, no se puede lograr solo. Entonces, digamos que eso, por eso digo que es un descubrimiento, invento al mismo tiempo, sí, ¿no? Sí, porque muy probablemente sucedió con base a esa experimentación, y que fue algo que de repente sucedió, y luego ya empezamos justamente a experimentar con él, ¿no? Sí, claro. Hasta irlo perfeccionando. Bueno, voy a leer textual lo que comparte Harold McGee, que ya saben que es uno de mis súper así, yo soy súper fan, ¿no? Mi gurú del todo lo que es ciencia en los alimentos. Y bueno, tal cual lo leo. Los primeros pastores debieron de descubrir las principales transformaciones de la leche en sus primitivos recipientes. Cuando se deja reposar la leche, se forma en lo alto de manera natural una capa rica en nata. ¿Sale? La nata finalmente tiene mayor contenido de grasa que la leche. Y entonces, cuando usted agita la grasa y se le empieza a meter aire, lo que usted logra es justamente una mantequilla, ¿sale? Y el resto de la leche, lo que sobra, ya al momento de separarse esta capa de nata y hacerse mantequilla, lo que resta es justamente suero de leche, el cual va a comenzarse a transformar, se vuelve ácida y se cuaja formando yogurt primero, un yogurt espeso, que si al mismo tiempo se separa, se cuela y se sala, o, sorpresa, lo que obtenemos es justamente un queso muy primitivo, ¿no? Y que todo el mundo podría hacer, por supuesto, en casa, sin ningún problema. Entonces, antes de continuar, sí me gustaría tocar dos palabras de vocabulario como técnico, para que usted entienda cuando hable de ellos, usted entienda de qué estoy hablando, ¿no? ¿Qué dijo? Entonces, exactamente, la primera es lactosa, ¿sale? La lactosa es un azúcar de la leche. Este azúcar de la leche, los seres humanos no la podemos sintetizar o procesar o metabolizar, ¿sale? No es tan fácil si no tuviéramos una enzima, de la cual voy a hablar en unos momentos más. Entonces, la lactosa, como azúcar compuesto, tiene que descomponerse en azúcares más simples para que se puedan metabolizar o para que puedan nutrir al cuerpo y no hacerte daño, ¿sale? Ahora, ¿quién lo hace? Lo hace una enzima que se llama lactasa, ¿sale? Y esa lactasa, que esa es su función exclusivamente, ¿no? El descomponer este azúcar compuesto en azúcares más simples para que el cuerpo lo pueda absorber, ¿sale? Esa lactasa, curiosamente, se encuentra en el intestino delgado de los seres humanos, pero solo se encuentra, curiosamente, ya en cuestiones clínicas o en estudios, se sabe que esta enzima se produce, su mayor pico es en el momento del nacimiento de un niño,
Cuando nace un niño, en ese momento, esa lactasa ya se está produciendo. Porque va a absorber leche materna. Es correcto, porque va a absorber la leche materna. Entonces, en automático necesita esa enzima para poderla digerir y poder absorber los nutrientes, ¿sí? Y esos azúcares como energía. Entonces, ese pico va a ir disminuyendo con el tiempo conforme el niño va dejando la leche. Es decir, que los picos más bajos se concentran entre 2 y 5 años, depende de la cultura, porque va a depender mucho del momento del destete, ¿no? Del momento en el que deja de tomar leche. O si ese ser humano continúa bebiendo leche, ya no lo va a acompañar el resto de su vida, pero no va a ser nunca jamás el mismo pico con el que inició, ¿no? El momento más importante que tenía que tomar leche. Y eso trae como consecuencia varias cosas bien interesantes, porque muchas veces la gente dice, yo dejé de tomar leche de niño, y luego se le ocurre volver a tomar un vaso o 2 vasos de leche un día que se le antoja 30 años después. Pues y le hace daño, ¿no? Pues sí, porque su intestino ya no tiene, no está produciendo lactasa, ¿no? Entonces, en ese momento ya se convirtió en intolerante a la lactosa. No digo que suceda siempre, ni en todos los casos, pero eso es una de las cosas que puede suceder, ¿no? Que que la gente dice, pero ¿cómo? ¿Por qué, no? Si alguna vez bebimos leche, etcétera. Y no me pasaba nada. De hecho, una de las grandes incógnitas en los seres humanos siempre es ¿por qué nosotros seguimos bebiendo leche? Después de ahora sí, de destetarnos, ¿no? De dejar de beber la leche materna, que debería ser la única leche que consumiéramos. Pero bueno, somos los únicos animales que hacemos eso. Es que está deliciosa. Animal. Bueno, a mí también me encanta la leche también. Con un panecito. Y nunca la he dejado precisamente por eso. No, yo tampoco, no. Para evitar, sin saberlo, ¿no? Desde niña, sin saberlo, pero mamá nos decía que ella dejó de tomarlo y luego le pasó. Yo sin saber qué sucedía químicamente, que no, entonces yo voy a seguir bebiendo leche hasta que me muera, ¿no? Y sí, justamente. No, y si te vas al rancho y la tomas bronca, o sea, o al menos pasada. Sí, no, bueno, ahí necesitas también pero te acostumbras. Y necesitas una buena flora intestinal para no enfermarte. Pero te acostumbras, o sea, te puedes enfermar una vez, pero si sigues consumiendo leche bronca, te acostumbras, o sea, tu organismo se acostumbra. Porque tienes ahí una flora importante que digiere justamente la leche. Si no, si no estás acostumbrado, oh my God, ¿no? Bueno, para producir yogurt, que sería el siguiente paso, después de sacar la mantequilla que ya les platiqué, ¿no? Quitando la grasa y aireándola, obtenemos mantequilla. De hecho, aireándolas, obtienes suero de leche y obtienes mantequilla, ¿sí? Ahora, con lo que resta del ese suero de la leche, tenemos ahí justamente, estos azúcares esperando ser como comidos, porque ahí sucede que se le añaden bacterias lácticas, se le llama, bacterias lácticas, que son llamadas B, de B labiodental, B grande, AL, ¿no? Sería el como las siglas, para entender el vocabulario técnico, ¿no? VAL, famosas VAL. Entonces, las bacterias lácticas, lo que hacen es comer el azúcar que tiene la leche, o sea, la lactosa, la comen y al digerirlas, lo que segregan son ácido láctico, ¿sale? Ya la transforma. Ese ácido láctico, depende de cuánto tiempo las dejes actuando, pues pueden incluso acabarse la lactosa. Y entonces aquí es donde viene esa primera premisa. Si se la acaban, esta intolerancia a la lactosa, entonces ya no le pega a un ser humano, ¿sí? Por eso el yogurt, no hay gente por eso que mucha gente el yogur alérgico. Ya no, o sea, tú puedes ser intolerante a la lactosa con la leche, pero resulta que con algunos yogurts, algunas marcas o algunos quesos no, pero es la explicación que se da, porque si tú dejas actuar las bacterias, las VAL, pues si tú dejas que terminen la lactosa, ya no va a haber entonces ese azúcar que tú no puedes asimilar a través de tu intestino delgado. Entonces ya no tendría por qué hacerte daño. Sí. ¿Sale? Oye, pregunta, por ejemplo, si lo haces tú natural en tu casa, pues es más factible que no te haga daño, ¿no? El yogurt con los famosos búlgaros. Búlgaros, sí. Son esas VAL, las que decimos, las bacterias, Sí. Hay muchas personas que no lo saben, ¿no? Pero se da mucho entre las señoras, de casa, ¿no? Yo ya me cuento como esas, porque ya me llegaron mis primeros búlgaros y ya pude hacer yogur con ellos, ¿no? Que eso sí es como muy de señora. Dice Carlos, los fines de semana recién ordeñada con chocolate. Sí. La pura vida. Me tocó criarme en el rancho y así era todos los
días leche bronca para decir, ¡ay, qué rico! Sí, sí. También mi mamá me contaba, o sea, que era recién salida la vaca, así, pues recién salida la leche de la vaca, así se la echaban, ¿no? Así hasta calientita. Hasta calientita, justamente. Entonces, les decía yo que estos búlgaros, aquí en México, no sé en otras partes del mundo, pero aquí en México, como que no es muy... es muy raro que tú los puedas como comprar en una tienda. No sé por qué se da mucho en México que y es un tema cultural, que es que te los pasa alguien. Ah, sí, es como esta transmisión de saberes. Sí. No a cualquiera le llegan justamente los búlgaros. Ajá. ¿No? Y entonces es muy de, oye, regálame tantitos búlgaros, ¿no? O la mamá, te traje búlgaros, me los dio fulanita, ¿no? Y así se andan pasando de casa en casa. Y entonces te llegan y tú los tienes que alimentar, tienes que hacer todo el proceso y de ahí vas sacando un yogurt delicioso. Mucho más natural. Y que tú controlas. Pero eso tiene una moneda dos caras, ¿no? Ajá. Si lo controlas bien te va a dar un yogurt muy bueno. Pero si se te olvida y no los enjuagas. No, te puedes hasta dar una intoxicación ahí, exactamente. ¿No? Pero esos saberes que les digo yo, no vienen, o sea, no los compras en el súper y no vienen con instrucciones, sino que la persona que te los da te dice cómo los tienes que ir trabajando, ¿no? Qué es lo que tienes que hacer, el proceso y todo. Y es un tema muy cultural en México. Díganme, barrocos que nos estén escuchando, que hayan tenido búlgaros, cómo los sacaron, ¿no? De dónde los consiguieron. Ajá, ¿de dónde llegaron? ¿Cómo les llegaron? Así es. ¿De qué tía llegaron? Sí. Bueno, ahora, bien interesante porque tengo que darles el otro nombre técnico que es caseína. Ah, sí. Caseína es un grupo de proteínas que están dentro de la leche, son 4 diferentes, y estas se reúnen en algo llamado micelas, que son como colonias, ¿no? De justamente de estas proteínas. Y curiosamente se van como conglomerando también, como poniéndose unas con otras. Y ahí se acumula el calcio. De hecho, el calcio también ayuda como a que la formación de estas mismas quede como a determinadas distancia entre cada micela y el máximo que deben tener cada una. ¿Sale? Entonces, los quesos, la manera de hacer quesos es primero utilizando estas bacterias BAL, de las cuales ya hablamos, que producen justamente el yogurt. Y enseguida añadirle una enzima que justamente transforma estas proteínas, ¿no? Entonces, esta enzima se saca del estómago de las terneras, se le llama comúnmente cuajo, así lo pueden incluso ya comprar. El término químico es quimosina, ¿sale? Y entonces, estas BAL convierten la lactosa en ácido láctico y la precipitan en forma de cuajada o caseína, ¿sale? Y bueno, entonces el yogur y el queso, por lo tanto, bajan el nivel de lactosa o la eliminan, dependiendo en esta cuestión del control, cuánto tiempo van a estar, ¿no? Hasta qué tanto van a acidificar justamente lo que es la leche. Y bueno, gracias a eso podemos de alguna manera entender porque algunas personas que son intolerantes a la lactosa, que es lo que yo les decía, pueden consumir algunos quesos y algunos yogurts sin tener ningún daño posterior, ¿no? Bueno, hablaremos de ese proceso en otro capítulo. Sí, cuando hable de la leche, ¿sale? Sí. Que es bien interesante, que también ya está en construcción. Sí, porque eso al menos... es otro rollo. Al menos para nuestro país lo es. Sí. Entonces, sí, es otro tema. Es otro diferente. Rollo, ¿no? Y me voy a llevar mucho tiempo. Entonces, ese lo excluí. Pero está bien interesante, amiga. El de la leche aquí en México está súper interesante. Es correcto. Entonces, bueno, algo bien interesante es que, fíjense, esto así es así como que wow, ¿no? Cuando llega ese aprendizaje de justamente estas regiones del suroeste asiático, ¿no? Y llegan al norte de Europa, que fue mucho tiempo después, obviamente, comenzó la diversificación de estos lácteos, entendiendo que se necesitaba, en algunos casos, dependiendo de la altitud, dependiendo de la geografía, si hacía más frío, si hacía más calor, por el tema justamente de las bacterias y de cómo, sin que ellos supieran, ¿no?, que había justamente las bacterias, ellos empezaron a entender que podían modificar la acidez o que podían jugar con la sal o las salmueras para darle unos mejores aromas que se desarrollaran, ¿no? O sabores en el queso, que eso fue bien, bien interesante, ¿no? Y también descubrieron que el tiempo era un factor importante
para poder producir buenos quesos. Ujú. Ya esa sapienza se va a pasar de generación en generación. Sí, claro. Y por eso también se van a comenzar como a diversificar distintos tipos de queso. No va a haber un solo tipo de queso. Es lo que te en iba a el decir, mundo, o sea, ¿no? la incorporación de estos como procesos, porque no es lo mismo un queso que está fresco a un queso que está que maduro o deshebra ahumado, sí, o ¿no? que se deshace con el calor, o sea, O que tiene moho. o que exactamente, Sí, son entonces esos distintos. procesos, ay, o sea, que Luego hablaremos de ellos, porque Ok, no da está tiempo. bien, sí, está bien. Pero sí, efectivamente, es todo un mundo de aprendizaje de cada uno de sí, esos tipos, sí. ¿no? Pero aquí lo más importante es entender que en estos primeros momentos, esos aprendizajes fueron sobre con qué lo sumerjo, Ujú. ¿sale? Y ¿Cuánto cuánto tiempo lo tiempo lo dejo? dejo a que justamente ¿En qué se vaya condiciones lo en qué dejo? condiciones lo dejo exactamente, Sí. cómo controla la temperatura. Pero también algo muy importante fue entender qué tipo de ganado debía de tener por la geografía. Ok. ¿Cuál me conviene? ¿Cuál me conviene más? Porque muchos de esos ganados hoy producen más grasa que otros, Sí, por ejemplo. y eso ¿no? produce otro tipo de Exacto, quesos. otro tipo de proteínas, Sí, claro. etcétera, ¿no? Que ya lo hemos visto nosotros en aprendizajes también Sí. en aula, ¿no? Ajá. Ojalá algún día hagamos también con ellos Sí, un Patreon. un capítulo, ahí lo vamos a buscar. Así es. Entonces, bueno, en la Edad de Bronce, estamos hablando entre el 2000 y el 1000 antes de Cristo, comenzaron a utilizarse recipientes agujerados para hacer queso. Bueno, eso es un poquito antes, pero ya se van a utilizar así de siempre, ¿no? Y se van a encontrar en sepulturas cubiertas de hielo, bolsas de piel de jinetes escitas, por ahí del 1000 antes de Cristo, con rastros de queso Ok. al norte del Mar Negro. Ujú. Entre ellos, por ejemplo, de kirguises, de calmucos y de tártaros. Homero ya en el 800 antes de Cristo describe en la Odisea la hechura del queso a través del cíclope que llega de Pastaurea con sus cabras. Ujú. Y en la Ilíada, cuando Néstor y Macaón son atendidos por Ecamede, porque Ujú. creo que tiene el acento justamente al Sí. final, la de la hermosa cabellera, hija de Arsinoe. Y dentro de una tienda sucede lo siguiente, se los voy a leer tal cual, ¿no? Dale. Porque me encantó, estuve ahí revisando Ajá. justamente la literatura y decía, Ecamede acercó una mesa magnífica, de pies de acero, pulimentada, y puso encima una fuente de bronce con cebolla, manjar propio para la bebida, miel reciente y sacra harina de flor, y una bella copa guarnecida de áureos clavos, en el que el anciano se había llevado de su palacio, y tenía 4 asas, y 2 sus tentáculos. A otro anciano le hubiese sido difícil mover esta copa, cuando después de llenarla se ponía en la mesa, pero Néstor la levantaba sin esfuerzo. En ella, la mujer que parecía una diosa, les preparó la bebida, echó vino de pramio, raspó queso de cabra con un rayo de bronce, espolvoreó la mezcla con blanca harina y los invitó a beber. Ok. ¿Sale? Qué cosa tan extraña, ¿no? No, sí, no, pero para nada se te antoja. No, por supuesto que no, y menos si es un vino Gran Cru que Sí, le voy a agregar cebolla y imagínate. queso, ¿no? Ajá, pero bueno, pues, cada quien ahí sus están gustos. justamente Ajá. para que vean cómo ya en la literatura está apareciendo Ujú. el uso del queso, ¿no? Y Sí. de las mezclas que van haciendo. El médico griego Hipócrates, entre el 460 y 375 antes de Cristo, ya conocía el queso de cabra, y Aristóteles, entre el 384 y 322 antes de Cristo, comparte la mezcla del queso de cabra con leche de yegua o de burra. Ok. También se conocieron pasteles de queso, tartitas y platos de queso con miel. Un queso griego famoso fue el de Tiros, el cual se podía enriquecer con pimienta, comino, piñones y otros ingredientes. En resumidas cuentas, los griegos ya poseían varios métodos de cómo elaborar diferentes tipos de queso, porque incluso algunos los bañaban con sal, con vinagre, con mostos de distintas frutas, Sí, sí, sí. incluso los ahumaban. Ujú. Y ya los encontramos en distintas justamente mesas, ¿no? Ujú. En tiempos del Imperio Romano, entre el 60 y el 65 después de Cristo, un agricultor llamado Columena describe cómo elaborar queso de pasta dura en la obra de Res Rústica. La Ujú. labranza esta se divide en 3 volúmenes, pero hay que buscar justamente en la labranza esta parte, ¿no? De si usted quiere conocer cómo se hacía ese Ajá. proceso del queso. Ok. Y bueno, se sabía ya para el Imperio Romano que a los soldados Ujú. se les daba una ración de queso con aceitunas y pasas. Ve qué rico. Eso amiga, sí se antoja ¿no? mucho. La gente común comía queso fresco con higos, por ejemplo. Todavía hoy se sigue consumiendo así. Dice tu pregunta, doña Lilia, que si también se puede hacer queso de burra. Seguramente si tiene caseína, lactasa, sí.
Y tenemos Entiendo que más bien dependía mucho qué animal utilizaras por la producción de leche que tenía cada animal. Entonces, la burra entiendo que no es pues tanta la producción que tiene, porque si no, por ejemplo, también tendríamos leche de caballo, ¿no? Por ejemplo, pero como no producen la misma cantidad que las cabras y las vacas, pues por eso es que no se utiliza tanto, ¿no? Pero en teoría sí, si es leche y tiene la grasa, se puede hacer queso. Y habrá que buscar una burra que esté, bueno, que tenga un burrito así para destetarla y sacarle leche y a ver qué. El queso en esa época del Imperio Romano se puede encontrar ya en ensaladas o pastas. Y el queso se ahumaba y se especiaba incluso desde la leche para producir distintos aromas y sabores. Acuérdense que aquí hablamos en la época del Imperio Romano, regrésese a la gula del Imperio Romano, la parte 1 y 2, porque allá justamente hablamos también, ¿no? De toda esa dieta que comían los romanos. Bien, ahora vamos a saltarnos un poquito después en la historia y vamos a llegar a la Edad Media. Ahora, en la Edad Media, Carlos I el Grande, seguramente todo el mundo lo ubica o han escuchado de Carlomagno. Él fue amante del queso y él apoyó con su difusión en todo ese mundo antiguo. Incluso, por ejemplo, McGee comparte una escena donde Carlomagno es recibido por un obispo, el cual le ofrece un queso con moho. Hasta el día de hoy hay algunos autores que refieren que pudo haber sido un queso como tipo brie. Y McGee dice que no, que él apuesta más por un queso vetado, o sea, que trae el moho adentro, como un Roquefort, hagan de cuenta, ¿no? Por lo que les voy a platicar en unos momentos más. Pues resulta que Carlomagno, cuando llega con este obispo, estaba harto de comer carne, ese día no tenía ganas. ¿Sale? Y entonces le pide otra cosa para llenar su estómago. Entonces el obispo decide traer un queso que él consideraba de la mejor calidad, se lo ofrece y Carlomagno lo observa y pues no estaba acostumbrado a ver ese tipo de queso. Entonces cuando lo parte y ve que tiene moho, lo que hace es quitarle la parte del moho y cuando se lo va a comer, el obispo le dice no. Alteza, pues, ¿qué pasó? No sea usted, ignorante. Sí, exactamente. Ya deje de decir estupideces y cómaselo. Le dice, está a punto de deshacerse de la mejor parte del queso, de la más suculenta, ¿no? Y entonces como que Carlomagno se detiene. Y deje entonces, de decir tú estupideces, ¿cómo me voy a comer eso? ¿Cómo es posible, no? Y entonces, pues entonces regresa a lo que iba, vuelve a agarrar, digamos, esta parte del moho, se la mete a la boca y la degusta y mira, ya hasta se me hizo agua en la boca, amiga, hubiera traído quesitos. Bueno, y al terminar el bocado, lo que dice al obispo es, tienes razón, es la mejor parte del queso. A partir de ahora, cada año, quiero que me envíes 2 cargamentos de este queso a mi castillo. Por hocicón, órale. Por corregirme, ahora me los mandas. No, macho. Oye, fíjate que, haciendo un paréntesis, sí, de hecho dicen que el queso más caro del mundo está hecho de leche de burra. Mira. Fíjate, y es dice, en la Reserva Natural de Sasavica, unos 90 kilómetros al noreste de Belgrado, capital de Serbia, es el hogar de este producto de queso de burra, fíjate, y que es carísimo. Ha de ser precisamente porque casi no produce leche. Seguramente, sí, y o sea, hay que buscarlo, pues, más bien lo compras, por, importación, y te sale, pues, hay que pagar impuestos 3 veces y todo. más caro. Sí, así que mejor quesito Oaxaca. Pero ya pregunta contestada de Así doña es, Lilia, ¿no? hecho. Es correcto. Entonces, bueno, fíjense lo que sucede justamente con Carlomagno. Y entonces el monje le contesta, el obispo así como que se queda, híjola, ¿en qué me metió, no? Y le dice, fíjese, Su Alteza, que aunque yo le pidiera los cargamentos que usted me está solicitando cada año a los productores de queso, la verdad es que yo no podría, ahora sí que sobre mi cabeza, como confirmar que esos quesos que estoy enviando son de esta calidad que le estoy mostrando. Sí, claro. Y entonces, por eso, McGee, entiendo yo, eso es lo que yo infiero,
Por eso él apuesta que es un queso de vetas, o sea, que trae el queso por dentro, no por fuera. Sí. Porque la única manera de saber si ese queso está bueno es abriéndolo. Claro, ¿no? por cortándolo. Supuesto. Y con el... Y con el otro es el moho encima. No, sí, claro, y aparte, pues si lo vas a transportar, a qué temperatura. No había camiones refrigerantes en ese momento. Ahora vamos a hablar Entonces, de eso. pues sí, no te puedo garantizar nada, claro. Así es. Entonces, fíjense, Carlomagno viene... Bien inteligentiosillo, sí, ajá. Por eso llegó a ser soberano. Sí, pues no por nada. O sea, ahora dijo, no te preocupes, muy fácil. Vas a cortar todos los quesos. Los vas a cortar. Ajá. Y los que tú veas con tu buen ojo, que son los que son buenos, los vuelves a juntar y los vas a guardar en tu bodega. Ajá. Y esos me los vas a mandar. Okay. Los que quedan, te los puedes quedar tú y tu familia. Ah, mira, qué. Y a quien quieras regalarle, ¿verdad? Ok. Bueno, pero pues si él va a pagar, siempre. pues lo que usted diga, majestad. ¿Qué iba a pagar? Pues está, ¿cómo se llama? Más bien ahí se entiende. Era tributo, ¿no? De alguna manera, cuenta, pues hijos de su rey, Pink entonces, Floyd. pues lo está pidiendo, no hay manera de decirle que no. Pero pues como eran, ¿verdad? Así es. Pero bueno, entonces pues así las cosas con el queso en la Edad Media. Y bueno, ya para esta época se podían encontrar los famosos quesos, por ejemplo, Roquefort y Brie, que son franceses, el Appenzeller desde 1282, el Schabietziger, el Sprinz, que son suizos, y bueno, estos últimos dos incluso ya se encontraban por ahí del año 1000, fíjense, ¿no? Ajá. El parmesano, que ya se comerciaba viejo. incluso con los romanos, el gorgonzola, el pecorino y el filata italianos, el queso Gruyère y Emmental desde el siglo XII, y en el mercado parisino en 1148 ya podíamos encontrar incluso el Gouda de Holanda y el Edammer de Bélgica. Ay, qué rico. Sí, yo ya estoy salivando. Sí. Hace rato que estaba repasando, le tuve que decir a Alfredito, a mi hijo, Dame un quesito. tráeme un quesito, porque ya no puedo. Si me va a salir un grano en la boca, yo creo que a ustedes también les está saliendo, coman queso. Ay, es que no hay nada mejor que una tablita de quesos. Ay, y sí, luego una así quesadilla. con higos, con uvas. Sí, y bueno, ¿qué sucede poquitito tiempo después del tiempo que estamos hablando, el siglo XII, que diga, del 1000 antes, del 1000 después de Cristo, el del 1200, sale los primeros monasterios. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las órdenes monacales? Sí. Bueno, pues estos primeros monasterios esos influyeron en un montón de cosas que como las primeras fábricas, justamente, ¿no? Que van a empezar a controlar esta ya calidad del queso. Y para el siglo XI, entre el siglo XI y el siglo XIV van a ser verdaderos centros de producción de queso. Y ya cada convento va a tener como su la sello fama especial. de su propio queso. Sí. Exactamente. De hecho, estas órdenes monacales o estos monasterios van a ser los únicos que van a poder hacerse de moldes de cobre que eran carísimos para poder prensar sus quesos, ¿no? Y darle forma, mientras que el pueblo tenía madera, que ¿no? acostumbrarse con madera y con piedra, por ejemplo. Sí. O con barro, incluso ni siquiera madera. Y bueno, Engelmann y Höller en 2009 nos comparten que el queso duro fue el producto comercial más importante de la Edad Media. El más importante. Y el queso que están hablando es el queso maduro. Es que porque el queso fresco, como ya referiste, se echaba a perder muy rápido. Y aparte, imagínate, para los viajes que no hacía había la avión, gente, no había ferrocarril, no había tenías ni que coche. llevarte el queso ya maduro a caballo, itacate, y era lo que les duraba. Y aparte es una fuente importante de energía, o sea, sí te da, pues, para que andes ahí. El queso blanco, el queso fresco, fue llamado la carne blanca. Fíjate. Porque ese era el único que podía tener acceso el pueblo. ¿No? Sí, Los claro. quesos duros fueron considerados como objetos para los ricos. O sea, sí, por supuesto. Comida para ricos. Entonces, fíjense cómo todavía hoy en día, amiga, algunos hoy quesos lo satanizan, ¿no? Hoy lo satanizan, pero pues, en ese entonces un queso maduro
era sinónimo de estatus, sí, así como las especias así que es. ya hablamos también. Y había quesos que tenían especias, entonces imagínate aquello, eras rico, putrimillonario. No, y aparte si sabías que ese queso donde tú vivías venía de quién sabe cuántos kilómetros bien más lejos todavía. de otro reino, Uh-huh. pues era aún más caro, sí, ¿no? Bien interesante. Entonces, bueno, por su parte, Maqui comparte que estos quesos duros y grandes debían de hacerse en una producción con muchos animales para poder justamente llegar a esa demanda, ¿no? Uh-huh. O ofrecer varios quesos, incluso poder sacar las bolas grandes. Sí. Y para eso tuvieron que construirse las primeras cooperativas, uh-huh, que antes no existieron. De ahí, por ejemplo, surgieron las fruiteries de Gruyère, que se fundaron en el 1200. Y el resultado daría a consecuencia una variedad entre 20 y 50 tipos de queso por reino. Fíjense, ¿no? Sí, Lo sí, que sí. hoy conocemos como países, justamente. Sí. Y justamente, aquí recalcando lo que dijo Viri hace rato, pues eso era el común denominador. Pero Francia era un punto aparte. Francia, mientras los demás países podían tener entre 20 y 50 variedades, Francia ya ofrecía más de 100 variedades dentro de su repertorio de quesos. Por eso les digo que él se va a estudiar esa aparte. parte, sí. ¿Sale? Es correcto. Válgame. Bueno, entonces, entre el siglo XIV y el siglo XVIII, ya una vez que obviamente cae la Edad Media, se empobreció el campo y la ganadería por guerras que acontecieron en Europa, por todo el territorio, y el queso, por lo tanto, disminuyó su producción. Y se hizo más caro todavía, más difícil de encontrar. En el caso de Francia, después de la Edad Media, la corte recibía como tributo, por ejemplo, el queso brie, el roquefort, el comte, maguey, y el Jagomé, que ya hablamos de él, el queso Monster, uno de los dos quesos Monster que existen en esta región. ¿Cuándo lo hablamos, amiga? En uno de los de cocina clásica del formulario, seguramente. Sí, en uno de esos, búsquelo, ahí hablamos justamente de este queso, de su historia, del queso Monster. En Gran Bretaña, por ejemplo, el queso Cheshire era famoso en la época isabelina, época de Isabel I, por ahí entre 1558 y 1603. Y el cheddar y el Stilton en el siglo XVIII ya estaban súper posicionados justamente entre la gente. En el siglo XIX, pues va a hacer acto de aparición Pasteur y otros científicos que van a realizar estudios en este campo, entonces es justamente la leche y todos esos derivados de la leche. Sí. Y ahí es donde van a descubrir los microorganismos que justamente afectaban esta cuestión de la maduración en el desarrollo de sabor y de aromas en el queso precisamente. Fue en este siglo que comenzó su fabricación industrial, dándole al traste a toda esta cuestión artesanal que ya tenían siglos y siglos de historia. Qué barbaridad. El ferrocarril acabó por puntualizar este comercio y lograr que ahora los quesos frescos se integraran dentro del repertorio en otros territorios de Europa y se pudieran encontrar de otros reinos. Sí. ¿Sale? Tuvo entonces el siglo XIX un parteaguas, ¿saben? Porque por un lado se lograron esta investigación logró que los científicos aislaran y estudiaran esos microorganismos y entendieran esas condiciones controladas que se requerían para lograr buenos productos. Sí. Pero al mismo tiempo, esto a consecuencia, dejó que comenzara, y después de la revolución, por supuesto, industrial, comenzó esta producción del queso en masa. Y entonces ya es una fórmula, ¿no? Para tantos litros de este animal, tanto de estas pero bacterias, perdemos algo en el proceso. Claro, perdemos mucho en el proceso. Mucho. Lo que más se perdió fue la identidad de los quesos. Sí, claro. Porque hoy, aunque se venda masivamente el queso, estos tipos que nos dicen que a veces ya es tipo plástico. No, pero es que ya sí dice con sabor a queso tipo tal. Oye, dicen con sabor a queso. Sí. Revise las etiquetas. Sí, ¿no? aguas con porque lo que son productos más baratos, más accesibles y que se pueden encontrar casi en cualquier lugar. Pero al final, mira, ni siquiera sabemos al 100% qué es lo que tienen, y por eso también luego se pueden generar más alergias precisamente por todo ese proceso químico que llevan para poder hacerse. Fíjate que yo en este caso sí, yo sé que muchas personas no tienen pues no te da la canasta básica para comprarte pues un buen queso, ¿no?
Pero sí, yo creo que su consumo, uno debe de ser muy precavido en buscar, digo, en la medida, yo lo entiendo, en la que se pueda, que te dé el bolsillo, pero en este caso sí, pues tratar de no consumirlos tan corrientes, ¿no? Porque... Pues, sí. Buscar en la medida de lo posible a los productores pequeños de queso. Sí. Hablábamos en el capítulo del queso, ¿no? Con el maestro Felipe, que vino justamente a buscar productores, ¿no? Buscar productores locales que están promoviendo incluso la recuperación. De hecho, el siglo XX, una de las características que tiene el siglo XXI es que ha habido mucho interés de nuevos productores que están volviendo a hacer que resurjan entre las cenizas esas recetas que existieron hace muchos siglos atrás, con historia, ¿no? Y de poder ofrecer un buen queso a las personas que pues tengan justamente esa posibilidad de comprarlos. Finalmente hay mercado, como dijo él, hay mercado para todo, para todo y para todos. Y fíjate que también estamos ante una ola donde hay mucha gente ya que está tratando de hacer sus propios productos en casa, precisamente para... Ajá. Sí, como los que venden en la tienda que dicen tipo queso, pero no son queso. Efectivamente. Sí. Sobre todo, ¿saben quién pasa o qué tipo de queso es el que pasa por este tipo de cuestiones? El queso amarillo. Es muy dado a este tipo de cosas. Bueno, y ahorita que decía yo que estamos ante un momento en el tiempo en el que hay mucha gente que está como tratando de regresar a la parte natural, y hay mucha gente que está aprendiendo a hacer queso en casa, ¿no? También. Como para hacerlo pues más natural y y pues que tengas como esa oportunidad. Obviamente no vas a poder hacer todo en tu casa. Y va a depender mucho el ingrediente original que estás utilizando para sacar el queso, la calidad que va a quedar al Por final. supuesto, mira. Porque si estoy utilizando una leche rebajada, pues no te va a salir nada. Que también es tipo leche. Sí, también. No, amiga, dice producto lácteo, ni siquiera dice leche, dice, esto es un producto lácteo. Entonces le va a salir un subproducto lácteo. Pero fíjate que, por eso decía yo que ha habido, dentro de la misma recuperación, ha habido, por ejemplo, también gente que busca quién produce leche. Claro, o sea, el maestro nos los dijo. Ajá, estos para poder recuperar de hecho, eso. Lo que están ya reproduciendo ahorita, en condiciones sí controladas, ¿no? Entendiendo, él nos decía mucho, nos hablaba de esa flora autóctona. Para entender que muchos animales que a lo mejor no eran de aquí, pero que ya se habitaron aquí desde hace varios siglos, ya se hicieron de aquí endémicos, esas propias razas, tienen su propia alimentación en una altitud, en un clima especial, con una geografía, comen distinto a los animales de Europa, ¿no? Su dieta es distinta, y al haber eso, tienen también su propia flora, y la leche también va a ser distinta. Entonces, eso le va a dar carácter a los quesos, identidad y personalidad, exactamente. Y si ahí derivan todavía, le voy a agregar esto y lo voy a perfumar con epazote, voy a hacer un botanero con chile jalapeño, ¿no? O que decías tú, ¿no? Que saben al Valle del Mezquital, ¿no? Ándale, exactamente. ¿No? Se van haciendo como de terroir. Entonces, eso es justamente lo que están jugando o apostando estos nuevos productores. Sí, claro. El buscar a su vez productores de leche que son cabras, que son ovejas, que son vacas de aquí, ya propios de aquí, con ciertas características y ciertas ventajas sobre otros, ¿no? Dice Carlos, dice, yo escuché que antes los abuelos hacían un tipo de queso asadero con una planta que popularmente le decían trompillo, pero que ya hoy poco se conoce y ha ido desapareciendo. Ya ves, Carlos, ahí tienes una tesis. Yo que tú le entraba a la investigación y recuperación, Carlos, exactamente. Para que publiques después y nos compartas información. Sí. Fíjate. Sí, ahí justamente se van perdiendo esos saberes, pero qué bueno que también hay personas que los empiezan a recuperar. Así es. No todo, pero sí. Y sí hace falta mucha gente estudiosa ahí, ¿no? Que esté justamente haciendo antropología. Y él nos comentaba que muchos de estos productores dicen que los mejores quesos son con leche sin pasteurizar. Sí. Como dices tú, desde la leche bronca, ¿no? Sí. Y pues eso también conlleva un tema de seguridad alimentaria también bien interesante. Entonces, son varios parteaguas que hay que revisar, pero si realmente estás controlando y el producto original es muy bueno, entonces el resultado, si lo controlaste muy bien, también debe ser muy bueno, ¿no? O sea, como que yo no estoy cerrada a entender que así suceda, si se hace bien.
Pues es Se que hace mira, bien desde el inicio de la cadena al final es un aprendizaje y un proceso que vas a tener, que lo vas a ir mejorando con el paso del tiempo, pero que también yo creo que lo que siempre hemos platicado de la cocina, ¿no? Al final es una actividad que puedes hacer con tu familia, con tus hijos, y que puedes ir descubriendo muchas cosas, ¿no? Y que también es parte de esta recuperación que hemos platicado igual, de regresar a lo natural y dejar de consumir tanto procesado, ¿no? Y que, por ejemplo, si tú lo empiezas a hacer... eso deriva al final de cuenta en una mala salud. Uh-huh. O sea, como sea, te pega. Sí. Y entonces, por ejemplo, si tú lo empiezas a hacer y te empieza a ir bien y te empieza a salir bien, tú misma vas a propiciar, negocio. Por ejemplo, que le vas a comprar al que vende la leche, que tú puedes convertirte en productor, ¿no? También al final de eso, pequeño o grande como quieras, ¿no? Pero eso es un muy buen ejercicio. Sí, pero el chiste es darle el valor. Ah, claro, por supuesto. No regatear, porque volvemos a hablar de que estas cosas comestibles, como nos decía en el capítulo de los alfeñiques, la chef Marce, ¿no? Ella nos decía que estos productos son llamados también artesanías. Por supuesto. ¿No? Porque no son perfectas, no son fórmulas perfectas como lo hace la industria. Entonces tienen su propia personalidad, su propio chiste. Sí. ¿No? Incluso el maestro nos decía, a veces tengo que estar viendo, cuando cambia el clima es un rollo, porque a veces se nos han echado a perder los quesos, ya no los puedo vender, tengo que estar jugando justamente con ver de qué otra manera puedo conservar, cómo puedo ayudar, ¿no? Y te aseguro que, por ejemplo, un queso que compraste hoy, te vas a ver distinto al de un mes después, porque a lo mejor no fue de la misma vaca. Exactamente. Pero eso es lo padre. Sí, pues es lo bonito. O sea, al final, esa es la identidad del alimento, exactamente. Así es. Y bueno, yo nada más quisiera compartirles como último dato, ¿no? Algo que comentó, voy a citar a Brillat Savarin, algún día hablaremos de él, que fue el primer filósofo de la gastronomía francés, para variar. Ajá, sí. ¿No? En su libro Fisiología del Gusto, comparte una de sus tantas filosofías en tema al queso, ¿no? Una de tantas idas. Una de tantas con idas. peyote, Nada más, sí. Fíjese, dice, un postre sin queso es como una mujer hermosa a la que le falta un ojo. ¡Ah! Ok. No, pues está chida la idea, ¿eh? Me encantó, dije, la tengo que poner, claro que sí. Así es. Caray. Pues es que, no, en esa época no sé si a postre le llamaban el acompañamiento de queso con frutas tal vez, o alguna especie como de mermelada, ¿no? No era todavía como que... Pues aquí nuestro postre late con queso. Sí, claro, pero por ejemplo... Que ni el late es de aquí ni el queso. No, pero por ejemplo, mexicano. Un flan que lleva queso, ajá. Es un proceso ya más fuerte, pero, delicioso es. No, y depende del queso que ocupes, es el postre al final. Por supuesto, o sea, de nueva claro. cuenta es, dependiendo los ingredientes sí. que estás utilizando para sí. procesar un alimento o una bebida, sí. va a ser el resultado final. Sí, o sea, claro. no puedes hacer milagros con ingredientes mediocres. Sí, eso es verdad. No se puede. Es cierto, tienes toda la razón, amiga. Ah, que sí. no, lo voy a ¿cómo robo el Sí, el meme? que te lo robo. Está para meme. Lo vuelvo a repetir. Repítelo, por favor. Un postre sin queso es como una mujer hermosa a la que le falta un ojo. Brillat Savarin. Me gusta, te lo robo. Así es. Qué interesante, ¿Qué les pareció, amiga? Barrocos? ¿Qué tal estuvo el en vivo del día de hoy? Súper interesante, ya veremos a nuestros barrocos que nos comenten, pero la verdad estuvo súper interesante. Imagínense cómo van a estar los episodios que vengan, sí. Ya cuando nos enfoquemos Como en un área cultura específica, de un área. sobre todo, por ejemplo, nos faltaría el tema de la leche en México, y que eso deriva en otro tema que son los quesos en México. Ajá. Y en Francia, y en productos que hacemos con queso. Sí. Eso también sería otra. Válgame, no se hace Sí, va a porque salir aquí, harta cuerda de dónde jalar. Si de aquí no nos vamos a salir No, nunca, hay tenemos miles de temas cosas de para qué echar hablar. para arriba. Así es. Muy bien, pues. Síganos porque viene una sorpresa para nuestro episodio número 100. Ay, sí, ya vamos a Ese llegar. día en vivo nada más les voy a adelantar que vamos a estar cocinando. Súper. Entonces, pues yo creo que un poquito antes
yo creo mandamos la lista de ingredientes por si quiere usted replicar. Ir cocinando con nosotros. Sí, una semanita antes me parece perfecto. Sí, dice, se le fue volando el tiempo. Sí, ahora estuvo súper. Bueno, todos, la verdad. Nada más que de repente hay unos episodios que traen unos datos como más técnicos y de repente pues ahí, ¿no? Pero hoy sí estuvo súper rápido. La verdad sí, les agradecemos muchísimo. Ya estamos por llegar a nuestro episodio 100 y la verdad es que sí estuvimos pensando pues cómo agradecerles, ¿no? Qué subir o qué hacer para ese episodio tan especial para nosotros. Dice Carlos, sí, siempre aprendiendo cosas nuevas, que por cierto ya le puse el ojo al libro de los quesos mexicanos que mencionaron en el episodio. Excelente programa, gracias por compartir. Gracias, Carlos, por conectarte, la verdad es que nos encanta que compartan con nosotros, y que pues estemos haciendo este ejercicio, esta comunidad, ¿no? Tan bonita. Así es. De gente que nos gusta aprender y compartir, ¿no? Que ese es el chiste justamente del canal. Sí, efectivamente. De que la gente deje de decir estupideces y mejor escuche algo que que lo ¿cómo se llama? Que lo cultive. Sí, la verdad es que luego de repente todavía seguimos escuchando estupideces, sobre todo en TikTok, ¿no? Ya saben que esa comunidad luego de repente así como que nomás habla porque tiene boca, pero bueno. Entonces, después de haberme desahogado, les agradecemos muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Recuerde comentar, recuerde suscribirse, recuerde compartir nuestro contenido. Recuerde que todo lo que platicamos aquí, muchos de los capítulos tienen material de apoyo adicional en Instagram y en Facebook, así que sugerimos también se suscriban, nos den like. No solo me gusta, también que nos sigan. Claro, por supuesto. Y pues revisen el contenido, porque ahí justamente, como decía Carlos, les colocamos la bibliografía o las fuentes documentales donde estamos tomando justamente toda la información, más fotos y material adicional que encontremos que justamente sume al episodio. Sí, y por ejemplo, en la recomendación de los libros que ya es otro como gotita que estamos subiendo ahí a Instagram y a Face. Ahí vamos a ir poniendo como libros, pero tanto de novelas que tienen que ver con temas de gastronomía, como libros especializados, sacados de la biblioteca de mi amiga. O no, también. Y ahí les vamos poniendo pues como que la editorial y todo. Si yo, por ejemplo, los encuentro en alguna plataforma para venta, igual y se los pongo ahí donde los pueden encontrar. Igual también ya tenemos la recomendación de cine de la semana, que hay muchísimas películas que vamos a estar comentando. Y también le subimos la gotita de conocimiento, que es así un poquito de información de hecho, un tema específico. Falta una de película, hace mucho que no hacemos. Sí, debemos de hacer otra. Para sí, también antes acuérdense que estamos viendo también algunas series que tienen que ver con gastronomía que son muy buenas y que también pues ahí les vamos a reseñar también. Así es. Y pues nada, Barroco, ustedes saben que todo esto lo hacemos por ustedes para que dejemos de ser un poquito menos ignorantes con el paso del tiempo. Más propositivos y valorar todo lo que tenemos en cultura gastronómica. Muy bien. Pues nos vemos la próxima semana, Barrocos, los queremos mucho, cuídense. Bye.